pasa a vosotros, hermanos? Espero que estén teniendo un maravilloso día. Pues yo estoy grabando este video hoy por la mañana. Hoy estamos 10 de abril y lo voy a publicar pues en la parte tarde. En esta ocasión vamos a leer los capítulos 1 y 2 de Segunda de Samuel. Y vamos a empezar a leer. En la lectura pasada vimos cómo Saúl muere con sus 3 hijos, Jonatán y Ahimelech, me parece que es el nombre del otro hijo. Y es así como termina la historia, como termina, es el desenlace de la historia de Saúl. Luego, pues de aquí en adelante, se va a recordar a Saúl como sus hechos lo muestran en la palabra de Dios, como un hombre que desobedeció a Dios, que no hizo lo que era recto delante de Dios, que no obedeció a la palabra de Dios. De esa manera se recuerda a Saúl por lo que él hizo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo nosotros queremos ser recordados cuando muramos? Porque vamos a morir tarde o temprano, pero ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos ser? ¿Qué es lo que nosotros queremos que hablen de nosotros en el futuro? De cosas buenas que hicimos, de cosas malas que hicimos, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos lo malo. Pues hoy tenemos la oportunidad, hoy de que tenemos la vida, pues de cambiar ese rumbo, esas palabras que van a hablar de nosotros en el futuro, nuestros seres queridos o nuestros amigos. Vamos a leer estas porciones de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán y su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine el monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mi vida. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a sus 2 hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y aconteció, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser.
Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran en que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que tuviste muy dulce. Me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue que tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de estos aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Levantó también con David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércese pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Maanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y a los otros del otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Alket Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres que de Israel fueron vencidos por los siervos de David, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿no eras tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti tus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él.
Y Abner volvió a decir a Asael: «Apártate de pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano?» Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ammá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaoa. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, tomando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Abner dio voces a Joab diciendo: «¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos?» Y Joab respondió: «Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a los hermanos desde esta mañana». Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni pelearon más. Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y los de Abner, y 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Y así empezamos la historia con el pueblo, con la historia de David. Cómo David empieza su recorrido, su reinado, pues siempre, después de la muerte de Saúl, pues Abner, el ejército de general, me parece, del ejército de Saúl, pues pone a un hijo o un familiar de Saúl como el rey. Pues lógicamente la sucesión de los reyes era de parte de la familia, ¿no? Y entonces él pone a rey a un familiar de Saúl. Pero lastimosamente, pues como no era de parte de Dios, simplemente era un reino que no iba a durar mucho tiempo, porque David era el rey. Pero David no está preocupado en imponerse como rey, sino que hay un tiempo, hay un recorrido de 7 años y 6 meses que él tiene que pasar aún peleando contra sus enemigos en su propio pueblo, para entonces finalmente ser reconocido como rey. Una cosa es que Dios lo haya puesto como rey y que sea el rey, y otra cosa es que el pueblo lo reconozca. Y estas son dos cosas muy importantes. Entonces, en el momento en que todo Israel reconoce a David como rey, creo que es lo que vamos a ver en la siguiente historia, entonces es cuando empieza David a verdaderamente salir ahora a pelear contra los enemigos, contra los filisteos, contra los amalecitas, contra todas aquellas personas que le habían hecho la vida imposible al pueblo de Israel. Y bueno, hermanos, espero que tengan una muy bendecida noche y que Dios les dé un placentero descanso, hermanos. Paz a vosotros.